El Señor, ahora hay que enseñarles cómo deben de caminar. Hay que mostrarles el camino. Hay una puerta para entrar a la salvación y esa puerta es Cristo. Hay una puerta para caminar por el camino y el camino es Cristo. Entonces a la gente que no conoce a Dios hay que decirle, mira, ese camino que por el que vas te lleva a la condenación eterna, te lleva a la destrucción eterna, pero te voy a mostrar un camino, mira, aquí está la puerta. Y cuando ya entra por la puerta, que la puerta es Cristo y Cristo es el camino también, ahora hay que enseñarle. Porque vienen del mundo, hermanos, diferentes, hay que decirles cómo se vive la vida cristiana. Es doble tarea de la iglesia. Evangelizar a los perdidos, a los pecadores, a los no salvos y a los creyentes, a los discípulos. Hay que enseñarles, hay que doctrinarlos. Es doble tarea. Pablo habla de esta doble tarea a Timoteo. Timoteo era un joven pastor y él le habla de esta doble tarea. En relación a la iglesia, Pablo le dice a Timoteo que enseñe doctrina. Y él le dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2 al 4, Pablo le dice a Timoteo en relación a la iglesia, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Aquí están los hermanos, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Timoteo, doctrina a los hermanos, predícale a los hermanos a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, antes de que dejen de escuchar. A la iglesia, Timoteo, redargúyela, repréndela, exhórtala con toda paciencia y doctrina. Amén. Eso es en relación a la iglesia, la tarea doble. En relación a los no creyentes, los no salvos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero tú, Timoteo, en 2 Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Con los de la iglesia vas a ser un maestro, vas a doctrinarlo, pero con los de afuera te vas a convertir en un evangelista. Cumple tu ministerio que lleva el mensaje de salvación. O sea, la doble tarea de Timoteo, doctrinar y evangelizar. Y es la misma tarea que tenemos nosotros como iglesia. Por eso tenemos estudios. Por eso ahorita venir a los estudios, para que usted sea doctrinado, para que usted aprenda la palabra de Dios. No es, hermanos, un capricho de querer estar aquí. Es porque estamos cumpliendo con un mandamiento que el Señor nos dejó. Evangelicen, hagan discípulos, prediquen el evangelio, ganen almas y luego que las ganen, discipúlenlos, enséñenles. La Nueva Traducción Viviente de 2 Timoteo 4:5 dice así: ocúpate de decirle las buenas noticias a otro. Dios habla hoy, dice, dedícate a anunciar el evangelio, cumple bien tu trabajo. Ocúpate de decirle las buenas noticias a otros, el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Cumple con bien tu trabajo anunciando el evangelio, pero también cumple bien tu trabajo doctrinando a la iglesia. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este es el trabajo del pastor y de los maestros de la iglesia. Ustedes ganan las almas. La iglesia se tiene que reproducir, las ovejas se tienen que reproducir, y cuando las ovejas se reproducen, nacen ovejas nuevas, entran nuevas ovejas al redil. El pastor y sus ayudantes son los responsables de enseñarle la palabra de Dios. Y así la iglesia, hermanos, cumple con estas dos funciones.
Ahora, la obra de la evangelización es responsabilidad de toda la iglesia. Si usted es parte de la iglesia, el convertirse en un evangelista es su responsabilidad. La evangelización es responsabilidad de todos los creyentes nacidos de nuevo. La evangelización no es un programa más en la iglesia. Ese es un problema cuando la evangelización se convierte en un programa. La evangelización es una responsabilidad de todos los creyentes. Es un mandamiento que nos ha sido dado por el Señor. No es un programa. ¿Cuál es el programa de evangelismo? El programa de evangelismo es que todos tenemos que evangelizar. Es cierto, hay métodos. Los métodos sirven para organizarnos, pero aún si no hubiese un método para organizar el evangelismo, usted ahí con su vecino, con sus familiares, es responsable de llevarse el evangelio. Porque es una responsabilidad. La evangelización, y quiero que usted se grabe bien eso en su mente. La evangelización en la iglesia no es un programa, es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Cuando usted llega delante del Señor, ¿cuántas almas ganaste? No, pues no gané ninguna porque la iglesia no tiene ningún programa. Eso no es excusa. La evangelización brota de un corazón agradecido. El Señor dijo: lo que recibieron de gracia, denos de gracia. Y si usted entiende la gracia de Dios que hay en su vida, usted va a querer impartirla a otros. A otros. Ese es el problema, hermanos, que tenemos hoy en día, que a muchos de a eso creer que la evangelización es un programa. Pues aquí no hay programa, no, es una responsabilidad. Usted y yo tenemos esa responsabilidad delante de Dios. El Señor instruyó en la palabra a sus discípulos para que ellos instruyeran a los creyentes, a los que iban a ganar, a los discípulos que serían ganados mediante la evangelización. El Señor instruye a sus discípulos. Ahora esos discípulos, cuando se convierten en apóstoles y empiezan a evangelizar, empiezan a ganar, ahora la responsabilidad de Dios es instruir a esos nuevos para que esos nuevos ganen a otros. Amén. Solamente enseñarle la palabra. Enseñarle la palabra. El Señor les enseñó la palabra a sus discípulos y sus discípulos le enseñaron a otros. Y lo que aprendieron, ahora ustedes díganselo y busquen a alguien para enseñarles eso que aprendieron. Qué fácil es, ¿verdad? Nosotros les enseñamos, y lo que aprenden aquí, ustedes son responsables de enseñárselo a otra persona en cuanto al evangelio. ¿Es difícil de entender eso? No. ¿Se necesita un método para eso? No. Es bueno, no digo que no estoy en contra de lo nunca. Pero tampoco es no tener un método muy, un departamento de evangelización muy organizado. Eso no es excusa tampoco para no compartir. Allí en su trabajo, allí cuando va con sus parientes, cuando habla con el vecino, usted le puede hablar de Cristo. Ese es el trabajo individual, cada uno de nosotros llevando la palabra. Y el Señor fue lo que hizo: instruye a sus discípulos y sus discípulos instruyen a otros. Ese es el mandato. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Y luego que se hagan discípulos, enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Es fácil. Les enseñó, ahora enseñen ustedes. También les instruyó en la evangelización. Los mandó. Ok, lo que han aprendido, ahora lo van a poner en práctica, lo van a practicar. Y vamos a leer Lucas capítulo 9, del 1 al 6. El Señor les enseñó. Ahora el Señor quería saber si lo que les había enseñado lo habían asimilado. Capítulo 9, versículo 1 al 6 de Lucas dice:
Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Ay, cómo nos gusta eso, ¿verdad? Y para sanar enfermedades. Ay, yo quiero expulsar demonios. Ay, yo quiero sanar. Y ahí nos queremos quedar solamente en el versículo 1. Cuando empieza el versículo 2 es cuando empezamos a tener problemas. Y luego dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí, y de ahí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entonces, el Señor, a ver, aprendieron, vamos a ver si esto que aprendieron, lo que les he estado enseñando por este tiempo. A ver, vayan. Y lo que yo les enseñé, háganlo. Lleven las buenas nuevas de salvación. Vayan y prediquen. Y si hay algún enfermo en alguna casa, oren por él, para que sane. Los enfermos son sanados allá afuera, no aquí. Cuando usted va a evangelizar y encuentra una necesidad, usted ora para que el Señor suple esa necesidad, resuelva el problema. Amén. Y con eso va a demostrar usted que el evangelio que va predicando es un evangelio de poder, que no es una religión más, que es el evangelio del Dios Todopoderoso. Pero eso es allá afuera. Vayan allá. No, a veces queremos que aquí traigan a los enfermos. ¿Para qué los queremos aquí? Hay que ir a buscarlos allá. Y no nada más son los enfermos físicos, a los que están enfermos del alma. Porque esa es la prioridad. Hermano, la prioridad es el alma del hombre, no el cuerpo. Cuando se le llevaron a aquel paralítico, el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién tiene autoridad para perdonar pecados sino solamente Dios? Dijeron los religiosos. Y dijo, para que vean que el Hijo del Hombre no solamente tiene autoridad para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y anda. Pero él se enfocó primero, hermanos, en su interior, en su alma, porque era prioridad que el alma fuera sana. Y luego después viene el cuerpo. Porque de nada sirve, hermano, que la persona sea sana, pero su alma se pierda. Y después su cuerpo también. Y es allá donde se va a llevar, hermanos, el evangelio afuera. Pero para eso tiene usted que salir. Tiene que salir. No espere, ¿verdad?, que yo dé una carta certificada donde lo autorizo aquí. Yo autorizo al hermano, la hermana, vayan para que van a predicar. No, pues no tengo la carta, no voy. Yo no lo estoy enviando, el que lo envía es el Señor cuando lo salvó. Si no va, pues no va ahí, pero el que le va a dar cuenta es el Señor, no a mí. Vayan. En Lucas, mismo Evangelio de Lucas, el capítulo 10. En Lucas capítulo 9, él manda a sus 12 discípulos, los 12. Manda un grupo de 12 en 2. Y luego en Lucas 10, 1 al 3, y es otro grupo más grande. Dice, después de estas cosas, designó al Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y bueno, venga, va a venir el Señor a predicar. Haciendo publicidad, ¿verdad? Y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí yo envío como corderos en medio de lobos. Por eso muchos no quieren evangelizar, porque es un reto de evangelización. No sabe usted lo que se va a encontrar cuando salga a evangelizar. Ir a evangelizar, llevar al evangelio, es salir del área de comodidad, es salir del área de confort, porque la mayoría del tiempo cuando se evangeliza es después de que usted viene de trabajar.
ay, vengo cansado